soy más cercano a los mesiánicos, por decirlo de alguna manera. Solamente que los mesiánicos creen cosas que realmente son muy disparatadas, entonces... pero lo más cercano sería los mesiánicos. Ok, eres la persona caminando con el Mesías. WhatsApp, ¿no? Sí, quería entrar, saludarlo, y muy buena su explicación, pero no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar acerca de los principios filosóficos. Le pongo un ejemplo. Pero ahorita no estamos hablando de ese tema. Sí, pero es interesante porque el libro de la sabiduría, de hecho, filosofía es amor a la sabiduría, y el libro de la sabiduría... ¿Has leído el libro de sabiduría? Sí, cuando hace muchos años en la Biblia católica, obviamente. Okay, pero o sea, sí, por eso yo le pregunté en qué lo contradice, ¿no? Y entonces me quedé escuchando todos sus argumentos. Ok, pero no estamos hablando de no estamos hablando de los principios filosóficos. Usted afirmó que el libro de sabiduría no contradice la Biblia. ¿Me puedes dar la prueba? No. O sea, cítame el libro de sabiduría y dime dónde está la prueba, en dónde no contradice la Biblia, porque yo no quiero escuchar principios filosóficos. O sea, quiero que tú me des la prueba en el libro de sabiduría, compáralo con las escrituras y demuéstrame que no contradice la Biblia. Y te voy a creer. Ok, le voy a mostrar. Mire, primero yo le pregunté a usted en qué lo contradice. Luego usted... Escúchame la explicación. Ok, te lo voy a repetir. Luego usted expone las contradicciones. Yo las escuché una a una, y resulta y pasa que, por ejemplo, una manera de ver, por ejemplo, el espíritu de sabiduría, se podría aplicar un principio filosófico que se llama el principio de los indiscernibles. Sí, pero nosotros no nos regimos por la filosofía, amigo, nos regimos por las escrituras. Yo no sé... Amigo, pero los principios filosóficos... Es que a mí no me interesan los principios filosóficos. Es lo que hace que la computadora que usted está usando, que mi celular, que el internet funcione. Sí. ¿Por qué? Porque ellos funcionan con unos... Hablando de filosofía, estás cometiendo... Amigo, ¿usted alguna vez... Permítame. Hablando de filosofía, estás cometiendo la falacia del espantapájaros. Estás haciendo un elemento distractor, estás evadiendo la carga de la prueba, estás poniendo un muñeco de paja. No estamos hablando de los principios filosóficos que puedan hacer funcionar las cosas. Estamos hablando de que yo quiero que tú me des la prueba de qué parte del libro de sabiduría yo puedo encontrar que no hay contradicción con las escrituras, porque yo te di las contradicciones y usted no las quiere aceptar y quiere poner su pensamiento por encima de lo que está escrito cuando el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Mira, te voy a dar nada más un ejemplo, ¿verdad? Dame un segundo. Por ejemplo, el libro de sabiduría enseña, ¿verdad?, que el espíritu se dispersa cuando morimos. Cuando Eclesiastés 12:7 enseña que el espíritu vuelve a Dios, no se dispersa. Ahí hay una contradicción. ¿Es una contradicción o no es una contradicción? Te estoy hablando específicamente de Sabiduría, capítulo 2, versículo 2. Sí. Dice así, cuando llega a extinguirse, el cuerpo regresa al polvo y el espíritu se dispersa como una bocanada de aire. Pero Eclesiastés 12:7 dice, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces aquí hay una contradicción. O el espíritu se dispersa o vuelve a Dios que lo dio. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al libro de sabiduría o al libro de Eclesiastés? Lo escucho. Bueno, ahí se le podría aplicar el principio de los indiscernibles. ¿Qué quiere decir el principio? Sí, pero por eso le digo. ¿Pero en qué lo vamos a hacer entonces? Bueno, o sea, lo que quiere decir ahí es que, por ejemplo, existen dos cosas que son tan parecidas entre ellas que podemos llegar a la conclusión de que son la misma cosa. Entonces, cuando se dice que el espíritu regresa a Dios y que el espíritu se disuelve, dijo, son lo mismo. No es lo mismo desvanecerse a volver a Dios. Eso es una falacia. Es una falacia del principio. Sería lo mismo. Sería lo mismo. Ok, entonces yo quiero... Sería lo mismo. Yo te pongo aquí una botella de plástico verde y una botella de vidrio verde, porque son verdes, las dos son de vidrio. O sea, son del mismo material porque se parecen. Eso es una falacia. Claro que no. No, claro que pero si decimos, si decimos, mire, por ejemplo, usted sabe que aunque todas las botellas sean hechas, todas las botellas no pesan lo mismo.
O sea, aunque sean hechas por la, escúchame, aunque sean hechas por la, sí, pero escúchame, el principio de los indiscernibles quiere decir, por ejemplo, usted pero no me estás citando el libro de sabiduría ni la Biblia, todos se están dando cuenta que te estás yendo por la filosofía, porque yo no sé si no conoces este libro o si conoces la escritura, ya amigo, respeto, te lo digo. Ya amigo, pero mire, cuando la gente analiza las escrituras, se consigue con cosas como, por ejemplo, que en algunas narraciones dicen que había cierta cantidad de personas y en otras narraciones dice que había otra cantidad de personas. Y entonces dice, pero escúchame. Sí, pero entonces este libro. Sí, yo quiero que tú me demuestres que no contradice la Biblia, pero no por ese argumento se desacredita el libro. Ahora, el libro de sabiduría no es inspirado, escúchame. El libro de sabiduría no es inspirado, escúchame. El libro de sabiduría no es inspirado. Escúchame, el libro de sabiduría no es inspirado. Entonces, ¿por qué lo estás defendiendo? Ya, porque yo le pedí a usted que me mostrara en qué contradice la escritura y todas las cosas que usted me coloca a través de un principio, a través del principio de los indiscernibles, se puede decir eso. Por ejemplo, el espíritu de sabiduría y el Espíritu Santo no pueden ser lo mismo. Permítame. El espíritu de sabiduría y el Espíritu Santo no pueden ser lo mismo. Claro que no. No pueden ser lo mismo. A ver, ¿por qué enséñame cuando el apóstol Pablo enseñó que el Espíritu Santo es el Espíritu de la sabiduría. Capítulo y versículo, y si no quedas refutado públicamente, con todo respeto. Pero no voy a permitir que vengas a engañar a la gente. ¿Cuándo el apóstol Pablo enseñó que el Espíritu de sabiduría y el Espíritu Santo son lo mismo? Capítulo y versículo. No quiero filosofía. A la basura la filosofía. Me importa nada la filosofía. Colosenses capítulo 2, versículo 8-9. No os dejéis engañar por medio de filosofías de hueca sutileza, de humana sabiduría conforme a los rudimentos de este mundo. Yo quiero palabra de Dios. No me interesan tus palabras, con todo respeto. Una filosofía hueca, bueno, hablemos de la Biblia. Una filosofía hueca no haría andar una computadora. Capítulo y versículo, no quiero tus palabras. Antes a Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Yo quiero escritura. A ver, el Espíritu Santo nos guía a la obediencia. Escúchame. El apóstol Pablo, a ver, bíblicamente, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Escúchame. Capítulo y versículo. Amigo, Jesús nunca dio capítulo y versículo. ¿Usted lo puede comprobar o no? Que Pablo dijo que el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Ni siquiera lo has leído. Vienes a defender lo que no conoces. Yo no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que los argumentos que usted dio son fácilmente desacreditados a través de los principios filosóficos. Amigo, los principios filosóficos son los que hacen andar la computadora. No hace falta la Biblia. No hace falta la Biblia para eso, no hace falta la Biblia para decir si una cosa no es lo mismo que la otra. A ver, vamos a hablar uno por uno. Usted dijo que lo que yo afirmé, que las pruebas que yo di no demuestran que el libro de sabiduría contradice la Biblia. Eso es una falacia de autoridad. Es un argumento de recuña. Se supone que usted conoce la filosofía. Usted tiene que demostrar que las pruebas que yo di no contradicen, no son una contradicción entre el libro de sabiduría y la Biblia. No lo está haciendo. Porque si el libro de sabiduría afirma que el espíritu se desvanece y Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios, claro que es una contradicción. O se desvanece o vuelve a Dios. Usted dice, no, es que si se desvanece y vuelve a Dios es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Porque si desvanece, desaparece. Y si vuelve a Dios, el espíritu retorna al origen de quien lo creó. Lo escucho. Ya, pero usted acaba de decir que desaparece, pero ahí no dice que desaparece, dice que se desvanece. Voy a leer. Sabiduría capítulo 2, le digo que no lo he leído. El cuerpo regresa al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Desaparece. Pero Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios. ¿Me puedes probar que eso no es una contradicción? Pero por favor, cítame la Biblia. Son la misma cosa narrada por personas diferentes. O sea, yo puedo decir a usted que Cristiano Ronaldo voló, lo voy a anotar, y usted puede decir que Cristiano Ronaldo saltó. Son dos personas contando el mismo evento. Cualquiera puede decir que Cristiano Ronaldo vuela porque él se suspende en el aire cuando salta. Y otro puede decir, no, él simplemente está saltando. Lo que no significa que Cristiano deje de volar o que Cristiano deje de saltar. Son lo mismo, es indiscernible el evento. No, sino que se están narrando dos eventos que son indiscernibles. O sea, cualquiera puede decir que están diciendo la misma cosa. Ya están diciendo la misma cosa. Es que a mí no me interesa lo que cualquiera diga. Es como el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu de sabiduría y el Espíritu Santo son la misma cosa. ¿O en qué se diferencian? ¿Y en qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? El principio de los...
Sí, amigo, pero... y versículo. Bueno, el Espíritu... Escúchame. El Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. El Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Sí. El Espíritu de sabiduría, ¿a qué nos lleva? Ok, entonces el Espíritu Santo es la sabiduría. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cuándo Pablo enseñó eso? El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría. No. La sabiduría es el Espíritu Santo. Tú lo dijiste, capítulo y versículo. ¿Dónde está en la Biblia? No. Dice que no hay diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu de filosofía, por lo que dije. Son indiscernibles. Y el principio de los indiscernibles. Yo puedo decir que soy un marciano, pero si no lo demuestro, de nada sirve. Aquí no se trata, ese es el problema de la filosofía. Escúchame, usted dice, alegorías, pensamientos. A ver, yo la acepto. Se trata de comprobar los hechos, no de suponer, comprobar. Tú no me estás probando que dispersarse y volver a Dios es lo mismo. Estás diciendo, para mí es lo mismo. No, estoy diciendo que para mí es lo mismo. No lo estás probando. No, estoy diciendo que no hay manera de demostrar que son diferentes. Pero demuéstralo. No son diferentes. No son diferentes. Que son diferentes, pero no estás dando la prueba que demuestra que no hay manera de demostrar que son diferentes. Amigo, son dos personas narrando el mismo evento con diferentes palabras. Demuéstralo. No lo estás probando. Por ejemplo, sería una contradicción si dijera que el espíritu nunca existió. Eso sí sería una contradicción. De cualquier espíritu. Pero ambas afirmaciones dicen que el espíritu estaba y después ya no estuvo. Eso es lo que dicen las dos. En una especifica dónde va y en otra no. Bueno, todos se están dando cuenta, amigo, de que no me en las dos afirmaciones dice que estuvo, más adelante no estuvo más. Ok. ¿Ve? Entonces el principio de los indiscernibles dice que el espíritu de sabiduría y el Espíritu Santo son lo mismo. Son lo mismo. El principio de los indiscernibles demuestra que el libro de sabiduría no contradice la Biblia según tú. Según el espíritu de los discernibles. No contradice en esas dos afirmaciones. Si pasamos a las siguientes afirmaciones, podríamos aplicar otros principios filosóficos. Es que si hablamos de sabiduría, mira, hay que agarrar este libro, aventarlo a la basura, hay que agarrar la Biblia y aventarla a la basura y hablemos de lo que se nos pegue la regalada gana. Aquí no estamos hablando de filosofía. Aquí somos personas que se supone que tenemos amor a las escrituras y que nos regimos por lo que está escrito. No por filosofía, porque si vamos a hablar de esa filosofía, yo aquí tengo libros de filosofía, tomo mi libro y hay que charlar de filosofía si quieres. Aquí estamos hablando del libro de sabiduría. Sabiduría, permíteme, si el libro de sabiduría contradice la Biblia o no, tú dices que no y no lo estás probando. Solamente estás dando tu opinión personal, estás diciendo, es que para mí no es mi opinión, no es mi opinión, no es mi opinión, escúcheme, no es mi opinión, no es mi opinión, escúcheme, no es mi opinión, escúcheme, no es mi opinión, es de la siguiente manera. Si yo leo todos los versículos que hacen referencia al Espíritu Santo y después leo todos los versículos que hablen del Espíritu de sabiduría y veo que los dos hacen exactamente lo mismo, yo puedo llegar a la conclusión a través del principio de los indiscernibles de que son el mismo. Son el mismo. Cualquiera puede llegar. Y para demostrar lo contrario tendría que conseguir. Escúchame. Tú dijiste, vamos a hablar los dos o uno por uno. Déjame hablar. Sí, dale. Tú dijiste, yo puedo llegar a la conclusión. Se respeta, pero no lo estás probando. Una cosa es decir, para mí esto es así, porque me baso en este principio filosófico, para mí esto es así, pero no lo estás probando. Se tiene que probar y no se está probando. Ahora. Ahora déjeme plantearlo entonces de otra manera. Permíteme. Quiero que me expliques esto, porque tú dices que este libro no se contradice. Sabiduría capítulo 1, versículo 14. Dice, dame un segundo para leerlo. Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno ni muerte. La tierra no está sometida a la muerte, pues el orden de la justicia está más allá de la muerte. Este pasaje está diciendo está afirmando que la muerte no reina sobre el mundo o que el mundo no está bajo el poder de la muerte. Pero después se contradice en Sabiduría capítulo 2, versículo 23, cuando dice... dame un segundo. Dice, pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza y para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Entonces, como podemos ver, primero dice que el mundo no está bajo la muerte y después dice que sí está bajo la muerte. ¿Eso es una contradicción? ¿Sí o no? Bueno, según el principio de no contradicción, no.
el PNC. Está violando el principio de no contradicción de la lógica, porque se está contradiciendo al mismo tiempo. Resulta y pasa que el principio dice que lo mismo no puede ser lo mismo y no lo mismo en el mismo sentido de lo mismo y al mismo tiempo. Ajá. Entonces ahí está la palabra tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ajá. Cuando se habla en el libro de sabiduría, en el capítulo 1, se está hablando del momento de la creación. ¿Ve? Cuando se habla en el capítulo 2, se está hablando de cuando el diablo introdujo el pecado y ahí fue donde se corrompió la creación. Aquí está por eso dice en el libro de Isaías que el lobo morará con el cordero, porque esa corrupción que entró, esa corrupción que entró por el pecado de Adán y Eva será quitada finalmente. Entonces es un asunto cronológico. Entonces el principio de no contradicción, está hablando de la creación, Sigo yo. Él creó todo, te lo voy a volver a leer, ¿verdad? Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno ni muerte. La tierra no está, tiempo presente, activo, indicativo. No dice, la tierra no estaba antes, cuando yo la creó, no estaba sometida bajo la muerte, hasta que vino el pecado. No está diciendo esto el libro. Dice, la tierra no está, tiempo presente, activo, indicativo, no está sometida a la muerte, pues el orden de la justicia está más allá de la muerte. Aquí no está diciendo que antes no estaba sometida, pero después fue sometida. No está. Es una declaración en el tiempo presente, activo, indicativo, y después dice que sí está. Entonces sí es una contradicción, porque primero dice que no está sometida a la muerte en el presente. Ahí ya dejó de hablar de la creación. Ahí dice la tierra no está sometida a la muerte. Es una declaración, ¿cómo se dice? Afirmativa, contundente en el tiempo presente, porque en el contexto, cuando termina de hablar de la creación, cuando dice que las criaturas no fueron creadas con veneno en ellas, ¿verdad? Dice, déjame volverte a leer otra vez. Dice, sí, amigo, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo. Él creó todas las cosas, permítame, para que existan las especies que aparecen en la naturaleza, son medicinales y no traen veneno ni muerte. Aquí termina el contexto de la creación y después dice, la tierra no está sometida a la muerte. Aquí no te está dando margen para interpretar que se refiere a que la tierra no estaba sometida a la muerte en la creación originalmente y que después se sometió a la muerte. Aquí dice, no está en el tiempo presente. Y después en el capítulo 2, el versículo 23, enseña que sí está sometida bajo la muerte total. O está sometida o no está sometida en el tiempo presente. Claro que es una contradicción. Eso no lo puedes negar. Puedes tratar, en tu opinión personal, que la respeto, decir, para mí no es una contradicción. En mi opinión personal no lo es. Pero el detalle aquí es que en un debate se tiene que comprobar los hechos. Se tiene que demostrar. Se tiene que dar una prueba contundente con algo que sea la autoridad. Para los cristianos o para los que creemos en la Biblia, nuestra autoridad no es la filosofía, sino las escrituras. Y después de las escrituras podemos usar la filosofía, pero partiendo de las escrituras. Y usted no me está citando la Biblia. Nada más me ha dado un solo versículo, que es el le cité Isaías y bueno, yo todos sus argumentos pasados, escúchame. Puro principio filosófico y no citaste la Biblia. Sí, porque me parece... ¿Tú crees que la Biblia es la autoridad o crees que la filosofía es la autoridad? ¿Cuál es la autoridad? ¿En qué nos vamos a basar? Ok, amigo. En cuanto a la palabra está, si nosotros vamos al idioma original y encontramos que él dice está y que ese está en ese idioma significa en tiempo presente, sería evidente que hay una contradicción. Claro. Ahora, yo no lo sé si en el idioma original se usa la palabra está de presente. En ese caso, podríamos decir que el libro de sabiduría tiene una contradicción evidente. ¿Sí me entiendes? Te escucho. Sí, eso es lo que iba a decir. Y en cuanto a lo de citar versículos bíblicos, pues Jesús por lo general no citaba versículos con número y tal. Él decía como dice la escritura y tal. Y claro, como yo solamente entré para presentarle a usted los principios filosóficos que son súper importantes a la hora de analizar textos, pues realmente no entré con versículos. O sea, yo estoy viendo su exposición, le hice una pregunta sincera, muéstrame en qué se contradice con la escritura, vi sus explicaciones y como yo conozco esos principios, yo dije, bueno, pero si se aplicaran esos principios, uno puede darle cierta validez a ese libro. ¿Pero
pero no es inspirado, no es inspirado. O sea, no, solamente estoy diciendo, es como, por ejemplo, si yo veo un video suyo, veo un video suyo en el que usted habla acerca de la Biblia y usted en ningún momento contradice la Biblia, pero usted dice que Nicolás Maduro es una buena persona, yo no voy a decir que lo que usted dijo contradice las escrituras. Estoy diciendo, bueno, en lo que él dijo de Nicolás Maduro, esto no es cierto. Es una afirmación que está mal. Pero es que el detalle es que no es una contradicción a las escrituras. Pero es que tú tienes que demostrar que el libro de sabiduría no contradice la Biblia. O sea... No, es que yo no estoy diciendo que no contradice. Estoy diciendo, en los que usted dio, en los argumentos que usted dio... Está grabado que dijiste eso, que para tu cosmovisión, basándote en ciertos principios filosóficos que ya mencionaste, para ti no se contradice. Pero realmente en los argumentos que usted dio. En los argumentos que usted dio. No. No son mis argumentos, son evidencias. No, porque, o sea, si nosotros estudiáramos más a fondo el libro, seguramente encontremos una contradicción a la escritura. Pero lo que usted dio no hubo. Ahora ya te estás contradiciendo porque ahora estás diciendo que sí tiene contradicciones cuando entras. No, que quizás, estoy diciendo que quizás. No, ya te di las pruebas y tú no lo has podido refutar. Solamente estás diciendo, para mí no. Porque para como yo le digo, aplicando esos principios, se podría aceptar, que son los mismos que se usan para aceptar los evangelios. Déjame hablar, ya te escuché. Al inicio hablamos sobre el espíritu. Que el espíritu, puede ser lo mismo. Permítame. El libro de sabiduría enseña que el espíritu, cuando morimos, nuestro espíritu se desvanece, o sea, desaparece. Y eso no es lo que enseña la Biblia en Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 enseña que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No enseña que el espíritu se desvanece. Eso sí es una contradicción. Usted dijo, es que para mí es lo mismo. Y dio su principio filosófico que se lo respeto. La filosofía yo la respeto, yo mismo la he estudiado y la respeto. Pero el detalle es que el problema de la filosofía, es que son suposiciones, son razonamientos, pero el problema es que no se dan pruebas. Ese es el detalle de la filosofía. En la filosofía podemos filosofar sobre la existencia del universo, yo lo veo de una manera, tú lo ves de otra manera, y podemos entrar en distintos debates y obviamente se pueden resaltar ciertas falacias lógicas que a veces se usan, pero el detalle es que no hay una prueba contundente que demuestre, digamos, la premisa A o la premisa B. Por eso siempre tiene que haber algo que determine los hechos. En la ciencia, pues la observación, la experimentación, la ley. Si hablamos, por ejemplo, de la gravitación universal, para poder definir que la gravitación universal existe, pues tenemos una ley que fue establecida mediante una experimentación científica, una investigación de campo, que se pudo determinar mediante un hecho observable que eso es verdad. Pero si yo digo que el libro de sabiduría no contradice las escrituras, pues tiene que haber algo, tiene que haber algún estándar, algo que defina eso. Porque si nos vamos a la filosofía, yo tengo mi cosmovisión, tú tienes tu cosmovisión, tú puedes usar tus principios, yo puedo usar otros principios y nunca vamos a probar nada. Ya, no, pero los principios no se pueden contradecir entre sí. No, pero yo no estoy diciendo que se contradicen. Yo estoy diciendo que no pueden servir como un estándar que compruebe los hechos. Por eso nosotros tomamos las escrituras como el estándar que comprueba los hechos. Si yo fuera ateo y digo, bueno, para mí la Biblia no es palabra de Dios, ok, pero si yo estoy haciendo una investigación objetiva y yo quiero demostrarle a un católico que este libro de sabiduría contradice la Biblia, ¿qué voy a hacer? Pues voy a analizar ambos libros y voy a ver si hay evidencia de contradicción. Y me voy a basar en esos libros para probarle a ese católico que el libro de sabiduría se contradice. No me voy a basar solamente en la filosofía. Está bien la filosofía, pero te tienes que basar primero en las evidencias, por así decirlo, ¿cómo puedo decir? En los testimonios internos de los propios libros. Yo no puedo decir que la Biblia, ya con eso termino y te doy la palabra. Yo no puedo decir, por ejemplo, no sé, tengo aquí, ¿qué libro puedo usar? Por ejemplo, yo no puedo decir que este libro de física tiene contradicciones si yo no busco testimonios internos en mi libro que demuestren que este libro se contradice. O si yo no agarro este libro y me agarro otros 5 o 6 libros de física y los comparo y digo, ok, este libro es falso porque contradice esto, por eso, pero basándome con las evidencias que encuentro aquí, los testimonios internos aquí, no solamente con los principios filosóficos que son válidos, sino principalmente con las evidencias internas. Ese es el detalle. Paso la palabra. Sí, mire, perfecto. Apliquemos en la palabra el principio de los indiscernibles, como por ejemplo, mire, si nosotros leemos en Mateo que Jesús estaba comiendo con ellos y se desvaneció, y después leyéramos en el libro de Juan que dice que Jesús estaba comiendo con ellos y se fue al cielo,
¿no cree usted que ambos autores están diciendo lo mismo? Pues tengo que analizar el contexto del versículo que me estás dando, porque puede ser que esté hablando de otra cosa. No, yo no estoy dando versículos, yo le estoy poniendo un ejemplo. Le estoy poniendo un ejemplo con la escritura, porque la escritura, la escritura dice cosas, a veces la dice de dos maneras diferentes, pero significan lo mismo, siempre y cuando una no sea una contradicción evidente. O sea, yo le digo, si aplicamos este principio, podríamos encajarlo. Eso es lo que yo digo. Podemos encajar. Te voy a dar un ejemplo de que no siempre es así. Sí, o sea, no siempre es así, pero... Permíteme. Yo no estoy diciendo que el principio de los indiscernibles es falso, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no siempre se puede aplicar. En ocasiones se aplica y en otras ocasiones no aplica. Por ejemplo, en Lucas 24, cuando los caminantes de Maús comieron con Cristo, él partió el pan y desapareció. Pero si después comparamos ese pasaje con Hechos capítulo 1 al 9, cuando Cristo asciende a la diestra del Padre, dice que de repente fue tomado de ellos y una nube lo cubrió de sus ojos. O sea, no podemos usar principios discernibles para decir que ahí está hablando del mismo evento, porque en Lucas 24, después de que desaparece, se les vuelve a aparecer a todos los discípulos para darles la gran comisión. Y en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 9, cuando se desvanece es para subir a la diestra del Padre. Entonces tenemos dos eventos parecidos, pero que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los contextos y tiempos son diferentes. Entonces, por eso es que el principio de los indiscernibles no siempre se puede aplicar en todos los casos. Entonces, si estamos pero ahí aplicaríamos el principio de no contradicción. No, sí, por eso. No, pero estamos hablando del principio de los indiscernibles. Si vamos al libro de sabiduría, como ya lo mencionamos, sobre el espíritu, que dice que el espíritu se desvanece cuando morimos, y después Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios, ahí no podemos usar el principio de los indiscernibles porque está hablando de dos contextos diferentes. O sea, no, perdón, estoy equivocado. Sí habla del mismo contexto de la muerte, pero se está dando una declaración que contradice de manera abierta a la otra, porque una declaración dice que el espíritu se desvanece y otra declaración dice que el espíritu vuelve a Dios. Entonces sí es una contradicción. ¿Por qué? No podemos decir, no, es que son dos cosas iguales explicadas de distintas maneras, no, porque desvanecerse y volver a Dios no es lo mismo. Se desvanece como una bocanada de aire, simplemente desaparece. Pero bueno. Ya, pero desde la perspectiva de la persona, mire, si nosotros estamos aquí, y, por ejemplo, usted sabe que el ojo toma 50 imágenes por segundo, ¿no? Entonces, nosotros dos estamos mirando una botella, porque yo tengo una botella de vino justo enfrente. Los dos estamos mirando una botella. Y de repente, esa botella, yo veo que la botella sube, pero usted solamente ve que la botella desaparece. ¿Ve? Y los dos estamos mirando al mismo tiempo. Yo digo que la botella subió. Y usted dice que la botella se desvaneció. Ambos decimos que la botella ya no está. ¿Ve? En lo que nosotros diferimos es en lo que pasó con la botella. Claro. ¿Ve? Pero, por ejemplo, no está diciendo que la botella nunca existió o que la botella se partió. Está diciendo que la botella dejó de estar en el lugar que estaba. Entonces la palabra desvanecer se puede tomar como que dejó de estar donde estaba. Sí, pero no significa que volvió a Dios. El detalle es que... Claro, no significa, pero no lo contradice, ¿sí me entiende? O sea... Sí se contradice porque una declaración dice que vuelve a Dios y la otra dice que simplemente se desvanece. Hay un argumento... que se desvanece, pero vuelve a Dios. Mire, hay un argumento muy bueno... Mire, hay un argumento muy bueno que usted dio que, por ejemplo, que habla de la salvación, que dice que el espíritu de la sabiduría lleva a la salvación, ¿no? Decía una parte de sabiduría. El conocimiento de la ley. Sabiduría 9, 6:9, déjate lo leo, perdón. Dice lo siguiente. Sabiduría capítulo 6, versículo 9. Un segundo. Dice, porque los que observan santamente las leyes santas se harán santos. Y los que las hayan profundizado encontrarán en ellas su defensa. Entonces aquí hay una contradicción con la escritura, te voy a decir por qué. Porque la Biblia no enseña que nosotros llegamos a ser santos por el conocimiento de la ley, o por el conocimiento como tal, ya sea el conocimiento general o por el conocimiento de la Biblia, sino que enseña que nosotros somos santos o llegamos a ser santos, en este caso, por la sangre de Cristo, por el Espíritu de Dios en nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso está en este caso en Hebreos 10:14, cuando la Escritura enseña que por una sola ofrenda nosotros hemos sido perfeccionados. En Efesios 5:26 la Biblia enseña que Cristo ha purificado su iglesia con su sangre, dice, habiéndola santificado y hecho
habiendo tenido para ella una iglesia sin mancha ni arruga. Y en 1 Corintios 6:9 el apóstol Pablo dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados por el Espíritu Santo y por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces no es por el conocimiento que nosotros llegamos a ser santos. Si el libro de sabiduría enseña que nosotros llegamos a ser santos por el conocimiento, entonces está contradiciendo la doctrina de los apóstoles. Porque Pablo no enseñó que llegamos a ser santos por el conocimiento de la ley, sino por la ofrenda de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo y por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser que eso no es una contradicción? Ese es el argumento al que yo me refería. Ese fue un muy buen argumento, pero si nosotros aplicamos el principio de no contradicción, que finalmente tiene la casilla de tiempo, vemos que el libro de sabiduría es Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, pues así era. ¿Sí? Pero es que el libro de sabiduría nunca perteneció al canon. El libro de sabiduría fue escrito después de que el canon se cerró. Sí, pero yo estoy hablando de un asunto cronológico. Si el libro, no estoy diciendo que sea escrito por Salomón, sino que si el libro hace referencia a la época de Salomón, pues en la época de Salomón así era que se conseguía la santidad, observando los principios de santidad. Pero ya no estamos en ese tiempo y el detalle es que no podemos añadir el libro al canon si estamos viendo que ya en el tiempo presente con el Nuevo Testamento hay una contradicción. Sí, lo que yo estoy diciendo es que para el tiempo en que fue escrito el libro y para el periodo al que él se refiere, es correcto. O sea, es una afirmación que concuerda con lo que dice en Levítico. Levítico dice, sed santos porque yo, tu Dios, soy santo, y ahí da las leyes de santidad. No, pero ninguna parte del Antiguo Testamento se enseña que por el conocimiento de la ley vas a ser santo. Eso no es verdad. Sí, pero la ley dice, la ley dice, pero no estamos hablando de salvación, estamos hablando de santidad. No, pero es que en el tiempo en que contradice la Biblia y no lo estás haciendo. No, es que lo estoy diciendo. En el tiempo en que fue escrito el libro de sabiduría, la santidad se alcanzaba a través de lo que dice Levítico, las reglas de santidad. De hecho, si usted le pregunta a cualquier protestante cuáles son las leyes de santidad que se aplicaban en el tiempo antes de la muerte de Jesús, él le va a explicar cuáles son las leyes de santidad antes de la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento la gente llegaba a ser santa por el conocimiento. Eso es gnosticismo. No, pero es que la palabra ya va, pero ¿qué es santo? ¿Qué significa ser santo? Pero dame versículos, es que no me estás citando la Biblia. No, pero es que le estoy citando Levítico. Le estoy citando Levítico. Levítico dice sed santos como yo soy santo. Y la santidad se refiere a un estado de separación. O sea, usted era diferente a los demás pueblos. Por eso yo hice mi pueblo santo. Es que, entiende, yo quiero que tú me pruebes que no se contradice, no lo estás haciendo. Tanto cuando hablamos del espíritu, no lo pudiste hacer, solamente dijiste que en tu opinión personal, tu cosmovisión no se contradice, pero no lo pudiste probar. Para mí es ya, porque no hay contradicción entre ellos dos. No hay contradicción. Déjame hablar, pero pruébalo. Yo puedo decir que soy un marciano, pero si no lo pruebo, no soy un marciano. O sea, hay que probar lo que estamos diciendo. No se contradice. Falacia de autoridad, demuestra que no se contradice. Aplicando el principio. Es que los principios no son pruebas. Porque no aplican en todos los casos, ya te lo demostré en el caso de los caminantes de Emaús. Es que si no aplica en todos los casos no es un principio, por eso se conoce como principio. Estoy diciendo que eso es una falacia, hombre de paja, tú estás adulterando mi argumento. Yo no dije que no es un principio, yo dije que no se aplica en todos los casos y te lo demostré. No, pero es que escúchame, si un principio no es aplicable en todos los casos, no es un principio. No. Es un principio porque es aplicable a todos los casos. Otra falacia, ok. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú dices que un principio, si no se aplica en todos los casos, no es un principio. Entonces, el principio de la ley de la gravitación universal es falso, porque del universo no se aplica ese principio. Ahí está refutado, con mucho respeto. Está refutado. Sí. Porque te estoy demostrando que un principio no se aplica en todos los casos. Y no por eso deja de ser un principio. Pero bueno, sí. Dejó de ser un principio. No dejó de ser un principio. Sigue siendo un principio que no se aplica en todos los casos. Esto es un hecho, es una ley científica comprobada. Los principios no se aplican en todos los casos. Dejó de ser una ley. Dejó de ser una ley. No, sigue siendo una ley que se aplica solamente en la Tierra, no en el universo. Así que otra vez. Como tal dejó de ser una ley. O sea, científicamente dejó de ser una ley. Sigue siendo una ley, pero no aplica en todos los casos. Así como las leyes de Estados Unidos no aplican en México y las leyes de México no aplican en Estados Unidos, no por eso quiere decir que las leyes de Estados Unidos y de México dejaron de ser leyes. Eso es una falacia. Siguen siendo leyes, pero no aplican en todos los territorios geográficos.
Entonces, los principios se aplican en ciertos casos y en otros casos no se aplican y no por eso dejan de ser principios. Ahora, para terminar, dejó de ser, o sea, lo invito a que lo investigue, dejó de ser, dejó de ser. ¿Cómo va a dejar de ser un principio? Ok, entonces la ley, el código penal de Nicaragua que no aplica aquí en México, dejó de ser un código porque no aplica aquí, ya no es un código. Dejó de ser código. Sigue siendo un código, pero no aplica en México. O sea, simplemente... Pero usted está hablando de código, yo estoy hablando de principios. O sea, los principios son principios. Ellos se aplican siempre. Ellos se aplican siempre. Escúchame, mire, existen, estos son los siguientes. Estos son los principios. Te demostré que el principio de los indiscernibles no aplica en Lucas 24:46 y tú lo reconociste y está grabado. Y no por eso deja de ser un principio. Lo que pasa es que los principios no se aplican en todos los casos. Por último, el libro de sabiduría también enseña... No es que no se pueda aplicar, sino que el resultado de aplicarlo no lleva a una contradicción. No, pero es que tú tienes que probar que no se contradice el libro de sabiduría con la Biblia. Y como te dije al inicio, los principios filosóficos no son un estándar que pueda definir qué es verdadero y qué es falso, porque no siempre se aplican. De hecho, lo que define ese libro de sabiduría, déjame hablar, ya te dejé hablar. Lo que define ese libro de sabiduría contradice o no la Biblia, es que tú me des capítulos y versículos de este libro y me los compares con este otro libro, con la palabra de Dios escrita, y me demuestres que estos dos libros no se contradicen. Y no lo has hecho. Solamente me diste, creo que Isaías 11, y lo demás ha sido puro principio filosófico. Te lo respeto. Pero ¿en qué nos vamos a basar? ¿Qué va a definir la verdad o la mentira? Nada. Porque todo queda en el aire, solamente en razonamientos y en alegorías y suposiciones personales. Ahora, ya, pero es que usted no puede leer ni una letra de la Biblia sin aplicar un principio de filosofía que se conoce como el PNC. Sí, okay, bueno, escúchame. Lo vamos a creer porque tú lo dices. Mire, o sea, le pongo no, se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Mire, cuando usted, escúchame, se lo voy a demostrar. Cuando usted agarra el libro y lo abre y mira la primera letra de la Biblia que dice en el principio, ¿se le cortó? No, ¿me escucha? Estoy escuchando. Entonces dice, en el principio, cuando usted lee la palabra en el principio, usted aplica inmediatamente el principio de no contradicción, porque E no puede ser E en el mismo sentido de la letra E y al mismo tiempo. Si usted no conoce ese principio, si usted no conoce ese principio, no puede empezar siquiera a leer. Usted no puede ni siquiera. No, eso es lo que dicta, eso es lo que dicta al principio. Es lo que dicta al principio. E no puede ser E y no E al mismo tiempo en el mismo sentido de E. Yo quiero que tú me demuestres que en este caso son los principios filosóficos los que definen la verdad y la mentira. Estamos de acuerdo que los principios filosóficos son útiles, pero ya te demostré que no siempre se aplican. No lo pudiste refutar. Tampoco me pudiste demostrar que el PNC siempre se aplica. Escúchame, déjame hablar. El PNC siempre se aplica. Siempre. A ver, ya te dejé hablar. Mire, creo que escúchame. Yo le voy a... No. Entonces, mire, le dejo esta tarea. Mire, yo voy a hacer una tarea. Permítame. Tienes que dejarme hablar. Ahorita te voy a volver a meter. Espero que no te vayas. El principio filosófico no siempre se aplica, te lo demostré, está grabado. Te demostré que el principio de los indiscernibles no siempre se aplica, está grabado. Tú lo reconociste. Ahora, tú dices que la prueba que define la verdad o la mentira son los principios filosóficos y no es verdad porque no siempre se aplican. Para nosotros o para cualquier persona, aún yo fuera ateo, si yo quiero probar que el libro de sabiduría contradice la Biblia, yo no voy a recurrir a los principios filosóficos en primera instancia. Yo voy a recurrir primero a los testimonios internos de este libro y los voy a comparar con el otro para ver si con estas evidencias de estas fuentes documentales puedo probar a priori que se contradicen y a posteriori puedo usar los principios filosóficos. Pero no primero una cosa y luego la otra, porque yo entonces no probaría nada. Todo quedaría en una simple suposición, en una teoría, en una... ¿cómo se dice? En una alegoría simplemente. Ahora, vamos a pasar a otro punto, con este vamos a cerrar el debate o diálogo. Sabiduría capítulo 6, versículo 23 dice, porque aquí no hay secretos que guardar celosamente. Eso no tendría nada que ver con la sabiduría. Si se multiplicaran los sabios, sería la salvación del mundo. Yo te pregunto,
La salvación de nuestras almas, tanto en el Antiguo Testamento era por las obras de la ley, y ahora es por la gracia, por la fe en Jesucristo. ¿La salvación es por la fe en Jesucristo, o es por el conocimiento, o es por la sabiduría, como enseña este libro? O sea, ¿hay contradicción o no hay contradicción? Porque el libro de sabiduría enseña que la salvación es por el conocimiento, por la gnosis, y la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que es por la fe, y en el Antiguo Testamento es que es por las obras de la ley, no por el conocimiento. ¿Cómo puedes explicarme esa contradicción? ¿Cómo puedes demostrar que eso no es una contradicción? Pero dame Biblia o cítame el libro de sabiduría, por favor. Adelante. Pablo, no sé si es Pablo, dice una parte de la Biblia, ¿cómo conocerán si no se les dice? ¿Cómo escucharán si no se les dice? O sea, ¿cómo conocerán el camino si no se les anunció? Es Romanos 10. Ajá, Romanos 10. Ya, ahí está. Sí, pero tú me tienes que probar que el conocimiento es la sabiduría. Se lo pruebo a través del principio de los indiscernibles. No. Te pedí que me dieras Biblia o escúchame, el libro de sabiduría. Escúchame, pero eso es Biblia. Lo que lo acabo de decir es Biblia. No. Pero tú no me probaste en Romanos 10 que la salvación es por el conocimiento. No estoy diciendo... Ya, pero ¿cómo serán salvos si no conocen? Claro. No. Eso no es lo que dice el texto. Tú lo estás adulterando. Es el principio de los indiscernibles. No, pero tú estás diciendo lo que la Biblia no enseña. Tú estás diciendo que la salvación es por... Pues léame lo que dice ahí. Romanos entonces. Capítulo 10, versículo 8. Es que tú solamente estás leyendo, fíjate bien, tú estás leyendo solamente el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que aman las buenas nuevas. Aquí no dice que la salvación es por el conocimiento. Déjame terminar de hablar y te paso la palabra. Tú no estás citando el contexto del versículo 14, el cual es el siguiente. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces aquí el apóstol Pablo está enseñando a priori que la salvación es por la fe en Jesucristo, no por el conocimiento. Entonces tú solamente me citas el verso 14 para tratar de demostrar que la salvación es por el conocimiento, cuando el apóstol Pablo en el contexto está enseñando que la salvación no es por el conocimiento, sino por la fe. Entonces ahí está refutado tu argumento. ¿Cómo puedes probar que la salvación es por el conocimiento, como lo enseña el libro de sabiduría? Porque son lo mismo. Entonces el conocimiento y la fe es lo mismo. Sí, no puede haber fe, no puede haber fe sin conocimiento. Solamente lo estás suponiendo. No puede haber fe sin conocimiento. Si usted me dice que una persona cree en algo que no sabe. A ver, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Me puedes decir cómo se obtiene la fe? A través del conocimiento. No es cierto. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el conocimiento. ¿Y oír qué es? Adquirir conocimiento. Sí, pero de la palabra de Dios, no conocimiento general. Y sabiduría enseña que es el conocimiento general. El conocimiento, la sabiduría general, la que te da la salvación. Entonces no estamos hablando de un ejemplo equiparable. Ya va, pero con las escrituras que la salvación es por el conocimiento y no lo estás haciendo. Ya, nuevamente, el principio de los indiscernibles. Si este libro fue escrito, escúchame. Si este libro fue escrito por el rey Salomón, vemos que el rey Salomón siempre hace referencia al libro de la ley. Y el libro de la... Escúchame. Por el contexto, hace referencia a un judío que lo escribió. Y un judío siempre que habla de sabiduría se está refiriendo a la Torá. Pero ni siquiera en el tiempo de la ley la salvación era por el conocimiento, siempre fue por cumplir, por obedecer las leyes, sí, por llevarlas a cabo. ¿Cómo una persona reconoce a Jesús? Que Jesús es el Mesías a través del conocimiento de la Torá. A través del conocimiento de la Torá. Porque si Jesús, mire, o sea, Jesús fue profetizado en la Torá. Si usted quería saber que Jesús venía, tenía que conocer la Torá. No, pero no estamos hablando de las profecías mesiánicas, no estamos hablando de que Cristo iba a venir, estamos hablando de que tú me demuestres con las escrituras que la salvación es por el conocimiento, como enseñan los testigos de Jehová y como enseñan los gnósticos, que nosotros vamos a salvar, que nuestras almas van a ser salvas por nuestro conocimiento, no por la fe. Aquí no dice que por la fe, no dice que por la fe en Jesucristo, no, por el conocimiento general, eso no es verdad, ni en el Antiguo Testamento. La fe viene por el oír.
La fe viene por el oír, adquirir conocimiento. No. Oír la palabra de Dios y adquirir conocimiento no es lo mismo. Son lo mismo. Es general, son indiscernibles. Bueno, si usted conoce todo, sabrá la Torá. Y si conoce la Torá, conocerá a Jesús. Y si conoce a Jesús, es salvo. Entonces, si yo me trago todos estos libros que tengo en mi espalda, ¿voy a ser salvo? ¿Mi alma va a ser salva? Eso es gnosticismo. Eso no es el evangelio. Si usted tiene el Antiguo Testamento entre esos libros, sí, porque el Antiguo Testamento lo lleva Jesús. No. Pero es que yo quiero que tú me demuestres con la Biblia que algún profeta, o algún apóstol, o Jesucristo enseñaron que por el conocimiento vamos a ser salvos. Eso no es doctrina ni de los profetas, ni de Cristo, ni de los apóstoles. En la misma palabra enseñaron, en la misma palabra enseñaron está, en que ellos enseñaron, o sea, transmitieron conocimiento. Sí, pero yo te cité la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 8, que demuestra que por la fe, también en Efesios 2, 8 al 9 dice que por gracia sois salvos, pues es un don de Dios, dice por la fe. También el Señor Jesucristo dice, esa es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Y hay muchos pasajes que enseñan que nuestra salvación es únicamente por la fe. ¿Qué es la fe? Creer en algo que no has visto, creer en algo que no puedes probar. La fe simplemente es el acto que Dios colocó en nosotros, en nuestro libre albedrío, de decidir creer en algo, aunque no podamos comprobarlo al 100%. Es algo que usted no puede probar, pero es algo que usted sabe. Es algo que usted no puede probar, pero es algo que usted sabe. Okay, ¿tú has visto a Cristo? Exactamente. Principio de los indiscernibles, es conocimiento al fin y al cabo. Ya te demostré otra vez que el principio de los indiscernibles no siempre aplica, te lo demostré con Lucas 24:46, te refuté ese argumento, está grabado, no puedes usar ese argumento otra vez, a menos los principios, los principios siempre aplican. Ahora, el resultado de aplicar ese principio no puede servir para algo diferente. La ley de la gravitación universal no aplica en el universo y no por eso deja de ser un principio, no aplica siempre. Los códigos penales de Nicaragua no aplican en México. Dejó de ser un principio. Apenas se demostró que no se podía aplicar, apenas se demostró que no se podía aplicar a otros niveles, apenas se demostró que no se podía aplicar a otros niveles, dejó de ser una ley. Pero quiero que me pruebes que la salvación es por el conocimiento. Estás haciendo una falacia, hombre de paja. Pero si usted no conoce a Jesús, si nadie le muestra a usted a Jesús, ¿cómo va a creer usted en Jesús? Y usted es salvo por creer en Jesús. El apóstol Pablo dice... Sí, pero la fe está basada en quién. ¿La fe en quién? Déjame hablar. ¿La fe en quién? El apóstol Pedro enseñó en quien creéis sin haber visto. Nosotros no necesitamos, no necesitamos ver a Jesucristo para creer en Él. Lo enseña la Escritura. Así que otra vez tu argumento está refutado. A diferencia de usted, yo sí estoy citando las Escrituras. Usted solamente se está ajustando a los principios filosóficos, como usted dice. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de pensar más allá de lo que está escrito. Yo estoy en contra de poner primero la filosofía y después la Biblia, porque aunque yo fuera ateo y yo te quisiera demostrar que el libro de sabiduría contradice la Biblia, yo no me basaría a priori en los principios filosóficos, me basaría a priori en los testimonios internos de los libros de los cuales estoy hablando y después usaría los principios filosóficos, pero usted está al revés, primero quiere los principios y después quiere los testimonios internos, y usted no me está dando testimonios internos, usted ni siquiera me está citando el libro de sabiduría. Usted dice que no contradice la Biblia, pero no sé si usted lo ha leído, porque si lo hubiera leído, usted no vendría a decir esto, porque este libro no solamente habla de eso, también habla de superstición, también aprueba la brujería, la hechicería, a menos que usted me diga que según el principio de los indiscernibles, los apóstoles en algún momento en sus cartas hablaron de la hechicería, pero de otra manera, de una manera diferente, pero es lo mismo. Claro que no, eso son doctrinas que contradicen abiertamente la Biblia, porque en la ley está escrito que nosotros no podemos participar de adivinación, de espiritismo ni nada que eso. El apóstol Pablo dice que nosotros no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿O me vas a usar también el principio de los indiscernibles para decir que el apóstol Pablo no quiso decir eso? No quiso decir eso. Entonces sí vamos a invocar a los demonios. Vamos a invocar a los demonios. ¿Qué me importa lo que diga la Biblia? Ok, te voy a dar 3 minutos para que te despidas y después yo también me despido porque ya es tarde. Adelante. Bueno, yo lo que sí digo, muy buena su explicación. Me gustó que sacara todos sus versículos. Pero yo, por ejemplo, sigo mucho a un canal de apologética que él se llama Rincón Apologético.
y entonces a él le hacen muchas preguntas acerca de la Biblia y aparentemente hay contradicciones en la Biblia y entonces él, a partir de principios filosóficos, históricos y tal, él resuelve esas contradicciones. Si quitamos esos principios que de hecho, como yo le digo, usted no puede leer en el principio sin el principio de no contradicción porque E tiene que ser E y si E no es E, no puede decir en. Entonces es algo básico. O sea, yo entiendo que es difícil. Cualquier persona que vea este video va a decir, pero ¿qué es eso de los principios de los indiscernibles o el principio de no contradicción? Son cosas muy básicas que de hecho con ellas funcionan las computadoras. Las computadoras funcionan con unos y ceros y la computadora o es uno o es cero. No puede ser uno y cero al mismo tiempo. Entonces, son principios y solamente quería mostrarle que esos principios pueden hacer que algunos de sus argumentos no sean y tal vez dos, tres de ellos efectivamente sí sea una contradicción del libro de sabiduría a la Biblia. Pero tampoco estoy a favor de que ese libro sea inspirado. Solamente digo que podríamos resolver esos problemas y decir que, bueno, que es un buen libro y que no hay nada de malo en que los cristianos lo lean, a menos que contradiga la Biblia. Eso es todo. Bueno, pues muchas gracias por haber participado. Igual, si te ofendí, te pido una disculpa. En los debates No, tranquilo, así amigo. es. A mí me gusta esto, me encanta. Ok, ahí estamos pues en contacto. Dios te bendiga. Dale, chao. Hasta luego, bye. Bueno, pues gracias a nuestro amigo Antonio que se conectó. Bueno, lo que tengo que responder en mis últimos minutos es que los principios filosóficos son buenos, pero como se demostró en este debate, no siempre aplican. No aplican en todos los casos. Y no podemos partir primero de los principios filosóficos y después ir a la Biblia. Debemos partir primero de la Biblia y después ir a los principios filosóficos. También se demostró que aunque yo fuera ateo y aunque no fuera yo cristiano ni creyera que la Biblia es la palabra de Dios, aún así si yo quisiera demostrarle a alguien que el libro de sabiduría contradice la Biblia, yo no iría a priori a los principios filosóficos, sino que iría primero a los testimonios internos del libro de sabiduría y después los compararía con la Biblia para demostrar que se contradice y después hablaría de los principios filosóficos para reforzar mi argumentación. Pero no haría al revés, primero los principios filosóficos y después los testimonios internos. Ahora, desde el otro ángulo, si yo quisiera demostrar que el libro de sabiduría no contradice la Biblia, que fue lo que quiso hacer mi amigo Antonio, pues yo tendría también que usar este libro y dar las pruebas, capítulo y versículo. Mira lo que dice aquí y mira lo que dice acá. No se contradice, embona. Y en este caso, las pruebas que estuve dando en este video para demostrar que este libro sí contradice a este libro, debieron de ser refutadas. Primero con testimonios internos de ambos libros y después con principios filosóficos, pero no se hizo así, sino que se quiso probar todo con principios filosóficos y eso no se pudo lograr porque los principios filosóficos no aplican en todos los casos. O sea, el principio de los indiscernibles, que puedes decir una cosa de dos maneras diferentes y al final de cuentas es lo mismo, como decía nuestro amigo Antonio, pero le demostré que en Lucas 24:46 la escritura enseña que Cristo desapareció y también enseña que se desvaneció de la vista de los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 9. Y eso no quiere decir que Cristo ascendió a la diestra del Padre en Lucas 24 cuando comió con los caminantes de Maús. Aunque se usa el mismo lenguaje, aunque se hable de que en ambos casos desapareció, se desvaneció, no es lo mismo, porque en un pasaje no sube a la diestra del Padre y en otro pasaje sí sube a la diestra del Padre, lo cual demuestra que el principio de los indiscernibles no aplica en todos los casos, en este caso, en cuanto a las escrituras. Las evidencias de la contradicción del libro de sabiduría son irrefutables, no solamente porque enseña que la salvación es por el conocimiento. Se trató de demostrar que la salvación no es por el conocimiento, que la salvación es por la fe en Jesucristo, que la salvación no es por la fe, que es por el conocimiento, pero no se pudo probar, la salvación es por la fe. Ok, ¿cómo se obtiene la fe? Por el oír la palabra de Dios, la palabra es de da conocimiento, sí, pero el libro de sabiduría no está hablando del conocimiento específico de la palabra de Dios, sino del conocimiento general. Si hubiera muchos sabios, vendría la salvación al mundo. Entonces, ¿quiénes son los que van a traer la salvación según el libro de sabiduría? Los sabios, los que tienen conocimiento, y ahí no está hablando de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y la fe no es conocimiento, aunque la palabra de Dios te da conocimiento, la fe no es conocimiento. La fe es ejercer certeza en algo que no puedes comprobar a ciencia cierta. Por ejemplo, yo no puedo comprobar científicamente que Jesucristo resucitó, aunque sí hay evidencias
arqueológicas, lógicas, literarias, y hay muchas formas de defender la resurrección de Cristo. Pero que yo te diga, mira, esta prueba científica de tal laboratorio demuestra que Cristo resucitó, no se puede probar. Yo puedo probar con mi conocimiento que María quedó embarazada sin tener sexo. No, eso no se puede probar con el conocimiento. Eso no se puede probar con los libros. Eso no se puede demostrar con la gnosis. Eso se cree aunque no se puede probar. Entonces el conocimiento no te sirve de nada en términos de fe. ¿Acaso yo puedo probar? Déjame pensar. ¿Que Cristo multiplicó los panes y los peces? No lo puedo probar. ¿Tengo ese conocimiento? Sí lo tengo, porque he leído la Biblia que Jesucristo multiplicó los panes y los